Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a este nuevo encuentro con La Otra Mirada desde Venezuela. Como lo señalamos desde el primer programa, La Otra Mirada desde Venezuela es un programa que responde a las múltiples solicitudes de intelectuales, académicos y militantes revolucionarios desde todas las latitudes del planeta que solicitaban la construcción de una ventana comunicacional que les permitiera entrar con mayor profundidad en los temas sustantivos de la Revolución Bolivariana. Esperamos que este esfuerzo contribuya a suplir este requerimiento de quienes desde muchas latitudes, de muchas regiones, han apoyado por siempre al proceso bolivariano. Hoy contamos con un invitado que tiene que ver mucho con la historia de la Revolución Bolivariana. Es uno de los cuadros que más se ha politizado desde el 27 de febrero de 1989. Originalmente pertenecía a la Policía Metropolitana en la Cuarta República y rápidamente se compromete con el movimiento bolivariano revolucionario 200 y pasa a ser uno de los cuadros más activos en el proceso conspirativo, por decirlo de alguna manera, que conlleva las rebeliones militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Después sería uno de los cuadros de dirección del movimiento bolivariano revolucionario 200 en el periodo en el cual el comandante Chávez se encuentra en prisión. Es hoy, después de haber sido alcalde del municipio Libertador, uno de los miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con él queremos abordar temas de la coyuntura, del desarrollo organizacional del partido y de la perspectiva de la revolución bolivariana. Bienvenidos todas y todos a esta tercera edición de La Otra Mirada. En esta oportunidad tenemos como invitado a Freddy Bernal. Freddy es un militante revolucionario, fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, diputado, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue alcalde del municipio Libertador y es uno de los cuadros fundamentales del proceso bolivariano. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo estás, Luis? Freddy, ¿qué significa para el proceso bolivariano la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías? Es para el proceso revolucionario no solamente de Venezuela, yo considero que de América Latina. El hecho catastrófico más importante en los últimos 20 años de los procesos históricos en América Latina. Porque el comandante Hugo Chávez no solamente retomó las banderas del socialismo y aquella consigna de que un mundo mejor es posible, sino que rescató la dignidad de un pueblo que había sido pisoteado, humillado, expoliado en sus derechos y que había perdido la esperanza. Esa esperanza que el comandante Hugo Chávez logró retomar en Venezuela, la extrapoló a América Latina. Y entonces otros pueblos en América Latina retomaron la esperanza y ese camino de que sí es posible una reivindicación de las grandes masas, con justicia social, con honestidad, con defensa de la soberanía, la visión integradora de América Latina y del mundo. Así que la muerte física del comandante Hugo Chávez golpea el corazón de la revolución bolivariana y socialista y sin duda alguna afecta de manera importante mecanismos de integración como el CELAC, como el ALBA, quizás en menos grado UNASUR, pero también lo afecta, Mercosur igualmente, porque el comandante Hugo Chávez, por su conciencia de clase, por su nivel político, por su liderazgo, por sus elementos de su personalidad, había impactado no solamente sobre los pueblos, sino sobre los líderes de América Latina y del mundo. Y de alguna u otra manera había un liderazgo rector, había un liderazgo coordinador, había un liderazgo integrador. Todo ese sistema de integración latinoamericana y caribeña y todo ese proceso al interno de la revolución bolivariana y socialista ha sido impactado fuertemente y estamos viendo parte de sus consecuencias año y medio después de la desaparición del comandante Hugo Chávez. El Partido Socialista Unido de Venezuela
es una organización política hecha un poco a la manera de Hugo Rafael Chávez Frías, para un periodo histórico determinado. La desaparición del presidente Chávez, la presidencia de Nicolás Maduro, implica algunos cambios para el PSUV. En esa perspectiva se está convocando a un congreso este año. ¿Cuáles son los mayores desafíos del partido en esta nueva coyuntura? Nosotros tenemos que asumir autocríticamente, pero fue la realidad que vivimos, que el presidente Hugo Chávez en un momento histórico encarnó el gobierno, el partido y quizás parte importante del Estado. Eso es una realidad concreta en Venezuela. Pero los que estamos con la revolución habíamos asumido que por sus características personales, por su honestidad y por su fuerza, cedimos todos como una especie de derecho a que el presidente Hugo Chávez los administrara. Pero no solamente los hombres y mujeres de la revolución, también la derecha había asumido que había un liderazgo, que aunque no compartían, lo respetaban. Entonces el comandante Hugo Chávez llegó en un momento a ser el líder de los revolucionarios y de los contrarrevolucionarios. Y mantuvimos más o menos esa gobernabilidad durante 15 años. El comandante Hugo Chávez, en principio, conformó el MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y luego el Movimiento Quinta República, para luego llegar al PSV. Él, en la última etapa de su vida política, entendió la necesidad de un partido que no solamente ganara elecciones, sino que fuera un instrumento de la transformación social. Y lo dijo en múltiples escritos. Además, llegó a decir que el PSV no debía solo ganar elecciones, donde era muy eficiente, sino debía ser un instrumento social, y eso lo escribió en las llamadas 5 líneas estratégicas de acción política. Un documento bien interesante. Ahora, el presidente Hugo Chávez desaparece físicamente y el PSV no acaba de ser ese instrumento de la transformación social, sino sigue siendo una eficiente maquinaria electoral que, aunque está activada permanentemente en diversas manifestaciones sociales, es en época electoral donde la militancia asume el compromiso. Estamos en el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde mi punto de vista, y no quiero ser pesimista, es quizás la última oportunidad que tiene nuestro partido para dar un salto adelante en eso de ser el instrumento para la transformación social. Y para que llegue a serlo, hay que democratizarlo. Y hay que lograr construir, pasar de la dirección única del comandante Hugo Chávez a la dirección colectiva. Pero la dirección colectiva no se puede circunscribir a 4, 5, 8 o 10 individuos, por más comprometidos que sean con el proceso. La dirección colectiva debe entenderse la dirección con el partido, o sea, con la estructura global del partido. Implica direcciones nacionales, regionales, municipales y hasta locales, y ampliar incluso más allá del Partido Socialista. Porque para cubrir el vacío de un hombre, las características de Hugo Chávez, se necesita un cuerpo colegiado que trate de llenar ese vacío. Ese cuerpo colegiado debe ser el partido. Hasta este momento no lo es. Bueno, nuestro reto es que lo sea. ¿Cómo? Con un debate amplio, donde no se criminalice la opinión política, donde se permita las diversas corrientes ideológicas dentro del partido, donde se permita la expresión de las diversas propuestas que cualquiera pueda hacer, y donde no se le tema a la opinión del pueblo. Si somos capaces de hacer eso, podremos salir el 28 de julio con un partido unificado alrededor del presidente Hugo Chávez y como guía del presidente Nicolás Maduro, y como guía el legado de Hugo Chávez. Ahora, para ello la democracia es fundamental. El comandante Hugo Chávez
en la última elección de diputados, lanzó una consigna: con las bases me resteo. Y él emulaba ahí al libertador Simón Bolívar cuando llegó a decir que entre los consejos de los sabios y la acción del pueblo, él se iba con los dictámenes del pueblo. Creo que es momento de retomar a Bolívar y retomar a Hugo Chávez y crear un instrumento que permita que los organismos de dirección del partido sean producto de la consulta con sus bases y que los organismos de dirección del Estado, dígase, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, sean consulta de las bases. Porque vuelvo otra vez, ante el vacío que causa el impacto, la explosión que causa la falta de Hugo Chávez, solo un partido es capaz de conducir un proceso aluvional como el que es el PSUV y un proceso revolucionario como el que inició el comandante Hugo Chávez. Siento que tienes una posición crítica sobre el propio proceso de discusión dentro del partido, pero tú eres miembro de la dirección nacional del partido. ¿Cómo está encarando la propia dirección nacional del partido esta transformación del Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, es que si nos decimos defensores del legado de Hugo Chávez, hay que señalar 2 o 3 documentos claves. Las 5 líneas estratégicas de acción política es una visión de largo plazo del partido, del gobierno y de la revolución. El documento de las 3 R, revisión, rectificación y reimpulso, es una acción autocrítica del presidente Hugo Chávez sobre la necesidad de revisar lo que habíamos hecho, rectificar los errores, pues se rectifican los errores por supuesto, y reimpulsarnos sobre esa rectificación. Luego el llamado golpe de timón, un documento hermoso que se elabora el 20 de octubre, donde el presidente Hugo Chávez dice, sobre la autocrítica, dice: es que yo seguiré clamando en el desierto. Lanza varias consignas: comunas o nada, poder popular o nada, socialismo o nada. Entonces, ser crítico y autocrítico no es solamente defender el legado de Hugo Chávez, es ajustarse a los principios del Libro Rojo, donde en el principio número 11, creo, dice ser crítico y autocrítico. Entonces, cuando yo llevo la crítica y la autocrítica a la dirección nacional del partido, estoy defendiendo el legado histórico de Hugo Chávez. Este tipo de discusión, con más o menos palabras, la hemos estado dando desde hace más o menos año y medio. Claro, no son muy bien acogidas a veces, causa resquemor en algunos dirigentes. En otros comienzan a verlo uno como que si uno quisiera una división o una fractura de la revolución. Al contrario, yo considero que ser leal al presidente Nicolás Maduro y ser leal a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela es decir la verdad dentro de esa dirección, señalar los errores dentro de esa dirección en forma propositiva para avanzar. Y el tercer congreso del Partido Socialista tiene que ser un escenario perfectamente para ello, dentro de la disciplina partidista, dentro de los cánones elaborados por la Dirección Nacional del Partido, pero que ese congreso no puede ser solo una reunión aclamacionista, donde sin mayor reflexión vengamos a aprobar 1, 2, 3 o 100 cosas. No, que sea realmente un congreso autorreflexivo, con crítica, para mejorar. Porque ¿cuál es la angustia de los dirigentes? Es garantizar que el comandante Hugo Chávez no haya arado en el mar. Y estoy convencido que la mayoría de las bases del partido están de acuerdo con una política de revisión, rectificación y reimpulso para consolidar la revolución y avanzar en nuestro objetivo fundamental. Lo que está en juego no es solo una nueva composición de la dirección política del partido, sino del Parlamento. Freddy Bernal va a aspirar a ser miembro de la dirección nacional del PSU en este Congreso y va a aspirar a ser nuevamente diputado a la Asamblea Nacional. Mira, Luis, siendo consecuente con el discurso, yo asumo la democracia del partido como una bandera de la cual estoy absolutamente convencido. Y creo que
los organismos de dirección del partido y los organismos de elección popular deben ser seleccionados por algún organismo de dirección solo en circunstancias excepcionales de estado de conmoción social o de guerra, donde uno entenderá que, por supuesto, en esas circunstancias no vamos a ir a asambleas y consultas y elecciones, pero en el resto de las circunstancias debe ser la base del partido quien decida. Yo siempre he trabajado en la base del partido, nunca he abandonado la base del partido, especialmente en la ciudad de Caracas, y algunas veces uno da sus giras de carácter nacional. Consecuente con eso, por supuesto que yo aspiro a seguir siendo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, electo por las bases del partido, elecciones internas, amplias, con instrumentos que garanticen la transparencia, como han sido los procesos electorales. Y por supuesto que yo me siento orgulloso de ser diputado electo por una de las parroquias más combativas del país, la parroquia Sucre, donde nació el MBR 200, y una parroquia que ha dado las batallas y las sigue dando. Y por supuesto que los políticos nunca tomamos vacaciones, siempre estamos en campaña. Hugo Chávez nos enseñó que la campaña se hace todos los días. Cada vez que yo me reúno con mi base de patrulla, con mi patrulla, cada vez que voy al barrio, cada vez que recorro, cada vez que superviso los hospitales, cada vez que voy a los mercados, a los Pedeval. Bueno, esa es la campaña. Todos los días estamos en campaña. Así que bueno, eso nos enseñó Hugo Chávez, que había que estar en campaña permanente por la revolución, no por una aspiración de ego particular, no. El poder para transformar, el partido para transformar, el diputado para transformar, el miembro de la Dirección Nacional del Partido para defender a Hugo Chávez, para defender a las inmensas mayorías y fundamentalmente, te lo ratifico, para garantizar que el comandante Hugo Chávez no haya arado en el mar. Ahora bien, si el PSUV ha resultado una maquinaria eficiente para ganar elecciones, tal vez no fuera mejor dejarlo como tal y que ese partido revolucionario fuera el resultado tal vez de una convergencia de múltiples factores, un poco al estilo del gran polo patriótico ampliado, tal vez, el gran polo patriótico de partidos y de movimientos sociales, para garantizar que la eficacia del PSUV electoralmente se complemente con la visión total de todas las fuerzas revolucionarias. Mire, yo creo que no hay contradicción entre seguir siendo una eficiente maquinaria electoral y ser un instrumento de la transformación. Y eso tampoco se contradice con irse ampliando a una visión donde se incluye a los mejores, no importa dónde estén. Ahora, te hago una acotación. No donde se incluye a todo el mundo. ¿Por qué te digo esto? Bueno, en los partidos hay mucho oportunismo, en todos los partidos. Y resulta que hay gente que hasta ayer estaba en la derecha, conspiró para tumbar el gobierno, y de pronto lo vemos en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, no podemos confundir la amplitud con la infiltración, porque esa infiltración podría corroer aún más las bases de la revolución. Y te digo una cosa, no es ser sectario, no. Yo creo que en los partidos de derecha seguramente hay muchísima gente honesta, trabajadora. Bueno, si alguien de los partidos de derecha, que no son ningunos bandidos, que no estén incluso en hechos de corrupción, reflexionan y quieren venir al Partido Socialista Unido de Venezuela, bienvenido, pero no a dirigir. La dirigencia tiene que ganarse de abajo hacia arriba, con esfuerzo, con trabajo, predicando con el ejemplo, con constancia, porque causa un impacto negativo a un dirigente que se ha mantenido fiel a las filas de la revolución y de pronto ve que alguien que estuvo en la derecha viene a ser su jefe político. Es una profunda contradicción. Entonces, sí, bienvenidos todos los hombres y mujeres que quieren trabajar para construir la revolución bolivariana y socialista. Y por supuesto fortalecerse con todos los partidos de izquierda o hasta de centro, que sean decentes y honestos. Pero cuidado con la infiltración y cuidado con hacer de este partido un partido de oportunistas, de negociantes de la política, y que vengan aquí hasta con un discurso socialista, pero solo a buscar su beneficio personal. Freddy, la desaparición física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías
desató los demonios de la derecha. Comenzó una nueva oleada de conspiraciones en todos los niveles. Al presidente Nicolás Maduro le ha tocado gobernar en este año en medio de un profundo proceso de intento de desestabilización del gobierno. Si tú quisieras hacer un balance de este año del gobierno de Nicolás Maduro, ¿cuáles serían sus grandes logros y cuáles sus grandes desafíos? Primero, que al presidente Nicolás Maduro le ha tocado un papel dificilísimo, que ninguno lo envidiamos, le tenemos envidia a ese puesto. Y con conciencia revolucionaria hemos estado a su lado y seguiremos estando a su lado, porque es el presidente que nos dejó Hugo Chávez y es en quien el comandante dejó la batuta para continuar el curso de la revolución. No le ha tocado nada fácil desde que recibió, no solamente en medio de una guerra económica complejísima, la guerra que viene desde los Estados Unidos, una guerra mediática donde más de 82 diarios en América Latina escriben una página diaria contra la revolución bolivariana y contra el presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto también, sin duda alguna, la presencia de la acción paramilitar que viene desde Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el narcotráfico, el contrabando de extracción. Tarea nada fácil. ¿Cuáles son los logros en este año difícil de Nicolás Maduro? Primero, no ha caído en las provocaciones, que bastante han habido para que se ejerza represión o para que se tomen medidas contra los sectores populares. Segundo, en medio de la fase desestabilizadora de los últimos 2 meses, actuó con bastante síntesis. Y esa síntesis le permitió, por ahora, salir del atolladero. 3, ha logrado sentar en la mesa de diálogo a los conspiradores. Esos son logros concretos. Desafíos: lograr que la mesa de diálogo no sea simplemente un ejercicio retórico, sino que la mesa de diálogo produzca efectos sobre el pueblo como abastecimiento, poner en práctica la ley de precios justos, lograr la cantidad suficiente de alimentos de buena calidad y a buen precio. Es uno de los grandes desafíos. Segundo, seguir manteniendo la estabilidad política y que no se desencadene esto en una explosión social o en saltos al vacío de carácter extraconstitucional. Tercero, llevarnos a las elecciones parlamentarias el año que viene y lograr un triunfo en esas elecciones parlamentarias, estando en un debate permanente de guerra económica y de presión social. El presidente Nicolás Maduro para ello no puede hacerlo solo. Vuelvo otra vez en el mismo ritornelo. Es necesario que el presidente Nicolás Maduro se rodee de un partido leal, eficiente, honesto, que haga equipo junto con él y él al frente, y con ese partido en la calle, todos los días, enfrentando las 1000 conspiraciones, derrotemos una y 1000 veces a la derecha para llegar a las parlamentarias y seguir avanzando en la consolidación del proceso. Creo que todos los cargos que ha ocupado hasta ahora Freddy Bernal en el proceso bolivariano son cargos por elección. Así es. Si se le llama a formar parte del gobierno en un cargo que no sea de elección, Freddy Bernal está dispuesto a dar su cuota de trabajo y esfuerzo en la rectificación de algunos de los problemas centrales del país. ¿En cuál área tú puedes contribuir más, Freddy? Mira, nosotros somos soldados de la revolución. Y como nos enseñó Hugo Chávez, el soldado ni se ofrece ni se niega. Pero evidentemente, si uno asumiera un cargo de la revolución, tiene que ser un cargo donde uno crea que tiene experticia o que puede abordarlo realmente con eficiencia. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que yo voy a ser ministro de Ciencia y Tecnología, pues como una orden se cumple, pero seguramente ahí no sería muy eficiente porque no manejo el área. Y tú, por ego personal, no puedes creer que tú sabes de todo, porque nadie sabe de todo.
Ahora, hay trincheras de lucha claves en el proceso revolucionario. La construcción del poder comunal, para mí es fundamental. Lo decía el presidente Hugo Chávez. Si no somos capaces de construir un poder comunal autónomo, pues no va a haber realmente una revolución auténtica. Hay un trabajo inmenso que ahorita lo está desarrollando el compatriota ministro Iturriza, pero ahí hay que apuntalar y profundizar. Hay un camino largo por desarrollar. Hay una tarea que es el problema de la criminalidad desatada, casi una guerra civil declarada, con miles de muertos cada día. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde el presidente Hugo Chávez con la misión a Todavía Venezuela. Lo ha profundizado el Plan de la Patria con el presidente Nicolás Maduro, las mesas de paz. Todo eso hay que hacerlo. Se lo dije al presidente Nicolás Maduro en una reunión. Pero no solo eso. Hay un elemento fundamental, que es la lucha contra la impunidad. Y la impunidad tiene tres factores: la investigación criminal, la acusación penal y el sistema penal. Ahí hay aristas muy complejas que nos falta abordar y que si no lo abordamos no podemos dar el salto hacia adelante. Yo considero que el gobierno revolucionario ha hecho inmensos logros en materia social, en materia política, en materia de inclusión, reseñada por la UNESCO, por el PNUD. Pero el derecho fundamental que está en la Constitución y el derecho fundamental para una revolución es el derecho a la vida. Si la revolución bolivariana y socialista no logra garantizar la vida en tranquilidad de los venezolanos y venezolanas, habrá fracasado. Freddy, buena parte de los militantes bolivarianos, chavistas de todo el país tienen enormes expectativas y esperanzas con este Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué le dirías tú, no ya a la dirección política, sino a estos militantes de cara al próximo Congreso del partido? Sí, yo le digo a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que hay que ser optimistas. Los revolucionarios tenemos que crecernos en la adversidad, crecernos en los problemas, ser capaces de salir del huracán triunfantes. Este tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela es una inmensa oportunidad. No es que allí se van a solucionar todos los problemas, no, tampoco. Pero sí nos va a permitir dar un salto hacia adelante en calidad política, en profundización del proceso revolucionario, en adecentar las bases, en construir el partido necesario que soñó el presidente Hugo Chávez, en democratizar las instancias de dirección, en fortalecer el poder popular, en fortalecer la visión integracionista en América Latina. Por ello, tenemos que asistir a nuestras bases de patrulla, tenemos que asistir a nuestros UIC, tenemos que proponer de viva voz o por escrito. No podemos desperdiciar ningún minuto en el desarrollo del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. La historia no nos lo perdonaría, las masas populares no nos lo perdonarían, y el legado de Hugo Chávez se sentiría traicionado si nosotros no aportamos lo mejor que tengamos a construir con un espíritu de lealtad y unidad en los principios un verdadero partido para la revolución socialista. Hoy hemos tenido como invitado a Freddy Bernal. Como ustedes lo pudieron ver, Freddy, un apasionado de la revolución bolivariana, pero además un cuadro político con profundo arraigo en las bases del partido y del proceso bolivariano. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos en esa otra mirada. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, diputado, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue alcalde del municipio Libertador y es uno de los cuadros fundamentales del proceso bolivariano. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo estás, Luis? Freddy, ¿qué significa para el proceso bolivariano la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías?
es para el proceso revolucionario no solamente de Venezuela, yo considero que de América Latina. El hecho catastrófico más importante en los últimos 20 años de los procesos históricos en América Latina. Porque el comandante Hugo Chávez no solamente retomó las banderas del socialismo y aquella consigna de que un mundo mejor es posible, sino que rescató la dignidad de un pueblo que había sido pisoteado, humillado, expoliado en sus derechos y que había perdido la esperanza. Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a este nuevo encuentro con La Otra Mirada desde Venezuela. Como lo señalamos desde el primer programa, La Otra Mirada desde Venezuela es un programa que responde a las múltiples solicitudes de intelectuales, académicos y militantes revolucionarios desde todas las latitudes del planeta que solicitaban la construcción de una ventana comunicacional que les permitiera entrar con mayor profundidad en los temas sustantivos de la Revolución Bolivariana. Esperamos que este esfuerzo contribuya a suplir este requerimiento de quienes desde muchas latitudes, de muchas regiones, han apoyado por siempre al proceso bolivariano. Hoy contamos con un invitado que tiene que ver mucho con la historia de la Revolución Bolivariana. Es uno de los cuadros que más se ha politizado desde el 27 de febrero de 1980. Esa esperanza que el comandante Hugo Chávez logró retomar en Venezuela, la extrapoló a América Latina. Y entonces otros pueblos en América Latina retomaron la esperanza y ese camino de que sí es posible una reivindicación de las grandes masas, con justicia social, con honestidad, con defensa de la soberanía, la visión integradora de América Latina y del mundo. Así que la muerte física del comandante Hugo Chávez golpea el corazón de la revolución bolivariana y socialista y sin duda alguna afecta de manera importante mecanismos de integración como el CELAC, como el ALBA, quizás en menos grado UNASUR, pero también lo afecta, Mercosur igualmente, porque el comandante Hugo Chávez, por su conciencia de clase, por su nivel político, por su liderazgo, por sus elementos de su personalidad, había impactado no solamente sobre los pueblos, sino sobre los líderes de América Latina y del mundo. Y de alguna u otra manera había un liderazgo rector, había un liderazgo coordinador, había un liderazgo integrador. Todo ese sistema de integración latinoamericana y caribeña y todo ese proceso al interno de la revolución bolivariana y socialista ha sido impactado fuertemente y estamos viendo parte de sus consecuencias año y medio después de la desaparición del comandante Hugo Chávez. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una organización política hecha un poco a la manera de Hugo Rafael Chávez Frías, para un periodo histórico determinado. La desaparición del presidente Chávez, la presidencia de Nicolás Maduro, implica algunos cambios para el PSUV. En esa perspectiva se está convocando a un congreso este año. ¿Cuáles son los mayores desafíos del partido en esta nueva coyuntura? Nosotros tenemos que asumir autocríticamente, pero fue la realidad que vivimos, que el presidente Hugo Chávez en un momento histórico encarnó el gobierno. 39. Originalmente pertenecía a la Policía Metropolitana en la Cuarta República y rápidamente se compromete con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y pasa a ser uno de los cuadros más activos en el proceso conspirativo, por decirlo de alguna manera, que conlleva las rebeliones militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Después sería uno de los cuadros de dirección del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el periodo en el cual el comandante Chávez se encuentra en prisión. Es hoy, después de haber sido alcalde del municipio Libertador,
uno de los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con él queremos abordar temas de la coyuntura, del desarrollo organizacional del partido y de la perspectiva de la revolución bolivariana. Bienvenidos todas y todos a esta tercera edición de La Otra Mirada. En esta oportunidad tenemos como invitado a Freddy Bernal. Freddy es un militante revolucionario, fundador